Ya. Muchísimas gracias. Gracias, Marcela, por la invitación. Es difícil definir lo que estudié, porque como no he estudiado cosas muy tradicionales, pero lo que nosotros hacemos, yo trabajo en el Instituto de la Vivienda, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, y parte de lo que a nosotros nos interesa mucho es entender cómo se habita la ciudad, cómo se habita la vivienda, el barrio y la ciudad, y para poder entender esas preguntas y dar respuesta a esas preguntas, nosotros nos hemos dado cuenta que el habitar hoy en día no es estático, no es fijo en la casa, no es fijo en el barrio, sino que la gente está constantemente en movimiento. Y desde esa mirada nosotros incorporamos un enfoque de movilidad o una forma metodológica y teórica de poder entender cómo se mueven las personas en la ciudad. Entonces, en ese contexto trabajamos de manera interdisciplinaria, por eso no importa tanto la disciplina que yo sea, en el enfoque que nosotros tenemos tanto en las investigaciones que hacemos, en los enfoques en el instituto, en el magíster en hábitat residencial que nosotros coordinamos, tiene que ver con una mirada interdisciplinaria a lo que es habitar la ciudad. Como decía Marcela, yo empecé a trabajar temas de movilidad a partir de una pregunta de investigación. Yo quería saber cómo se experiencia, cuál es la experiencia de las personas en habitar la ciudad y la experiencia en general, tanto de habitar el barrio, ese movimiento. Entonces desde ahí empecé a mirar un poco cómo se habita el movimiento y desde esta mirada de la experiencia cotidiana de habitar la ciudad, muy por encima, como vengo de clase, entonces estaba como muy teórica, si es que me dicen si está muy teórico lo que estoy haciendo. Lo que nos interesa es entender, por un lado, la diversidad y las diferencias de este habitar, cómo la gente cotidianamente, en el día a día, cuáles son esas prácticas de poder moverse, y nos interesa ver el tema de diversidad desde el tema de clase, género, edad, etnicidad, sexualidad, ciclo de vida en general, más que hombres, mujeres, solamente es las relaciones que hay entre hombres, entre mujeres, entre niños, entre adultos mayores en general. Esta mirada de género que nosotros, de poder entender las disputas de poder que hay en el espacio, en el territorio, son los que a nosotros nos interesa. Muchas veces estas desigualdades se ven más exacerbadas en las mujeres o en los niños, en las niñas y sobre todo en los adultos mayores. Entonces nos interesa mucho hacer la pregunta de quién. Siempre la pregunta que hacemos tiene que ver con quién usa el espacio y cómo lo está usando. Este enfoque entonces nos permite reconocer la diferencia, entender estas escalas territoriales que para nosotros no son lineales. No es que nosotros pasemos de la casa al barrio a la ciudad, sino que muchas veces nos saltamos escalas en el territorio y podemos experienciar la ciudad y la vida en general de una manera diferenciada. Para nosotros el concepto de trayecto y la idea de trayecto es importante porque nosotros como habitantes de la ciudad no somos monomodales, sino que somos multimodales. Muchas veces cuando nosotros dialogamos mucho con el Ministerio de Transporte, que les interesa el modo micro o modo Transantiago, modo bus, modo metro, modo bicicleta o modo caminar, para nosotros es todo el trayecto lo que nos interesa. Yo a veces salgo a mi casa caminando, me subo a una micro o salgo en bicicleta, cambio, estaciono, uso el auto. Todas las experiencias de movilidad, de modos de transporte son las que nos interesan para poder entender. Entonces esta es como una forma de, nosotros en planificación urbana sobre todo, se entienden los puntos dentro de la vida. Cuando nosotros usamos el concepto de trayecto nos interesa la experiencia que va sucediendo en el habitat, cómo el espacio afecta a mi experiencia y yo incido también en el espacio. No son los puntos específicos, que es lo que nosotros en urbanismo en general atendemos el punto y no la experiencia y el trayecto en general. Y por eso que tenemos ciudades fragmentadas muchas veces, donde son solamente puntos que son intervenidos y no la experiencia en su totalidad. Y lo vemos desde en las calles, las pasarelas, las estaciones de metro o o los paraderos de micro que están diseñados solo puntualmente y no para la experiencia total del viaje. No sé cómo ustedes en general conceptualizan el tema de la vivienda, el tema de la movilidad, pero para nosotros la compresión de tiempo-espacio, es decir, cómo se ha achicado el espacio a partir de las nuevas tecnologías y que nosotros podemos movernos de manera más rápida, porque hay internet, porque hay telefonía, porque los aviones se mueven más rápido o porque los autos se están moviendo más rápido, nos permiten cruzar el espacio de una manera mucho más acelerada y esto tiene implicancias en la forma en que nosotros habitamos el territorio. Se está hablando hoy en día de un nuevo paradigma de la movilidad que cuestiona tanto las ciencias sociales en general, de ser muy estáticas en su forma, la sociología, antropología, geografía sobre todo, de que sus formas de entender el territorio son rígidas y por otro
lado, las disciplinas como el transporte, que no analizan lo que sucede en el viaje, sino que analizan el origen y el destino. Más bien, la experiencia de lo que está sucediendo en el trayecto es la que a nosotros nos interesa. La movilidad, entonces, como marco, en general, analiza movimiento de personas, de objetos, de tecnologías, de ideas. Es un campo amplísimo de estudios, donde existen, por ejemplo, los estudios de turismo, migraciones, movilidad residencial, movilidad cotidiana. Hay un campo gigante de estudios de la movilidad hoy en día, y la movilidad cotidiana es uno de estos aspectos, quizás el más grande en términos de estudios, pero es muy importante. Y hay distintos tipos de movilidad: movilidad física, movilidad imaginaria, cómo nos imaginamos nosotros, por ejemplo, a partir de una película que están mostrando pandillas en Nueva York, cómo nosotros podemos habitar esa, o los hip hoperos que ustedes ven, o las bailarinas de hip hop que vemos en el camp, cómo se imaginan su movilidad a partir de las tecnologías. O también la movilidad virtual. También eso es muy importante, que hoy en día, y sobre todo en el transporte público, nosotros nos estamos moviendo tanto físicamente como virtualmente de manera simultánea. Ahí nosotros trabajamos mucho con cómo las personas utilizan la tecnología para mejorar su experiencia de viaje. Entonces, la diferencia entre movilidad y transporte: los estudios de movilidad son muchísimo más amplios que los estudios de transporte, y dialogan entre sí, pero muchas veces, y sobre todo en planificación de transporte y planificación urbana, se ha tendido a homologar o transformar la palabra transporte por movilidad, como en vez de hablarlo como estudio de transporte, se habla de un estudio de movilidad, muchas veces siendo lo mismo. Entonces, eso es lo que nosotros cuestionamos. Para poder tener una mirada de movilidad es necesario mirar el movimiento que hay. El movimiento que tiene que ver con las trayectorias, el costo, las horas, los minutos que la gente viaja, pero sobre todo analizar las experiencias que generan estos viajes. ¿Qué es lo que les pasa a las personas mientras están viajando? Y por otro lado, las consecuencias del viaje, que me estabas diciendo ahora de la OCAC. ¿Qué pasa cuando la experiencia del viaje es tan traumática que yo no vuelvo a viajar? O que es tan difícil que yo tengo que viajar acompañada para que no me pase algo, por ejemplo. Entonces, los estudios de movilidad tratan de analizar esas tres cosas. Y nosotros diferenciamos entre lo que es un estudio de movilidad como objeto de estudio a una movilidad como un enfoque. Un objeto de estudio podría ser cuando nosotros dialogamos, por ejemplo, trabajamos mucho con Transantiago o con el Ministerio de Transporte, con Ciudades Inteligentes. Vemos la movilidad como enfoque, ya tratamos de entender cómo mejorar la experiencia del viaje, por ejemplo, en Transantiago, o cómo incluir metodologías cualitativas de la experiencia del viaje dentro de los modelos de transporte. Eso es algo que nosotros trabajamos y de una manera bastante interesante, pero eso lo vemos como movilidad como enfoque, como objeto. Cuando lo vemos como un enfoque para analizar la ciudad, empiezan a surgir miles de otras cosas que nosotros no teníamos contemplado. Entonces, como enfoque ilumina nuevas facetas como, y ahí les voy a explicar algunas, pero el empleo. Nosotros hemos visto cómo la ciudad de Santiago, parte de la forma que ha cambiado el empleo tiene que ver con que las personas son más móviles y se desplazan más para poder trabajar. Visitadores médicos, empleadas domésticas que viajan mucho más, empleos que están en movimiento, implica entender esa dinámica. La organización de la familia, y de eso les voy a explicar un poco más, cómo parte fundamental del cuidado de la familia depende de la movilidad de las personas. Nosotros no somos personas como solamente que nuestras decisiones son individuales, sino que son colectivas. Yo, por ejemplo, para poder todo lo que tuve que hacer hoy día, que ir a clase y venir para acá y todo eso, tuve que gestionar que mi hija estuviera con alguien para que la cuidaran. Y entonces yo dependo de su movilidad y ella depende de la mía. Entonces las decisiones de movilidad tienden a ser interdependientes. Y eso es una parte súper importante para poder entender cómo se gestiona la ciudad. Hasta hoy, en la planificación urbana, las distintas formas en que se coordina la ciudad no son parte de la respuesta de planificación de transporte ni de planificación urbana. Entonces, en síntesis, este enfoque de movilidad trata de observar las prácticas: caminar, correr, volar, bailar, manejar, estar quieto, todas las prácticas que tienen que ver con la movilidad, los trayectos, el espacio, el tiempo, las escalas, paisajes, lugares, todo lo que sucede en este trayecto mientras estoy en movimiento.
los sujetos incorporados y situados, el cuerpo de las personas mientras están en movimiento, qué es lo que les pasa, cómo me paro yo en la micro para que no me manoseen, o cómo incide, por ejemplo, nosotros vemos personas que usan el espacio del metro de una manera casi coreográfica porque saben cómo moverse a través del espacio, la experiencia y los significados del viaje, las tecnologías, infraestructuras y las cosas que llevamos mientras viajamos. Las inmovilidades también son súper importantes. Generalmente para que alguien se pueda mover, alguien se tiene que quedar quieto. Entonces estas relaciones son las que vemos y las otras cosas que se mueven también. Ahora nosotros estamos analizando cómo se mueven las políticas públicas, por ejemplo, cómo circula una idea de intervención BRT en Santiago cuando ha sido movilizada por distintas partes, o los programas de bicicleta. Como un programa de bicicletas públicas o ciclovías no son siempre ideas que surgen de aquí, sino que están surgiendo de otras partes, cómo se adaptan, cómo se copian o mal copian o bien copian, o cómo estamos adaptando esas otras ideas que están viajando. Entonces, en términos de género, más bien les voy a presentar cómo este tema de la movilidad interdependiente y la movilidad del cuidado empieza a ser un tema fundamental para la planificación urbana, sobre todo que es lo que yo trabajo, y eventualmente para la planificación de transporte. Y les voy a contar casos más bien de cómo nosotros estamos viendo que incide la movilidad en general. Este es un caso de una familia de ingresos medios que vive en Maipú. Es una familia que está compuesta por Gladys, Carlos e Ingrid, están casados. Ellos decidieron hace poco que todos iban a usar el auto para desplazarse porque como tienen una hija chiquita les resulta más fácil. Entonces ellos salen en la mañana, Gladys, Carlos e Ingrid, y salen a la casa de los papás con su hija y recogen a Luis, que es el sobrino. Luego van a dejar al sobrino a la guardería, a su hija al playgroup, y luego pasan por una estación de servicio a recoger a la amiga, una colega de Ingrid, de Gladys, que la lleva al colegio. Dejan a Carlos en su trabajo y luego ellas se van chismoseando durante el viaje. Para ellas la parte más importante de su día, de poder conversar con alguien, se usa el auto mientras ellas van al trabajo, porque en el trabajo no alcanzan a hablar. Y luego ella viaja todo el día y en la tarde pasa a buscar a su hija a la casa de los papás. Entre medio, durante el día, la hermana va a buscar a su hija al colegio y va a buscar al sobrino al colegio y luego lo lleva a la casa de los papás. Y los papás, durante el día, los abuelos, lavan, planchan, cocinan, todas las cosas que ella no puede hacer en su casa. Entonces, cuando ella llega a buscar a su hija, se lleva los Tupperware, la comida planchada, y le deja la ropa sucia en la mañana, pero se la lleva en la tarde, porque ella no tiene ninguna posibilidad de hacer eso en su casa. Entonces luego llega a su casa y come de la comida que le hacen los papás, o a veces toma once en la casa de ella. Este es un caso, pero nosotros en las etnografías que hemos trabajado nos repetía esto por todas partes. Muchas familias en Santiago, sobre todo en Santiago, también lo vimos en Concepción, pero más en Santiago, tienen que hacer malabares en su vida cotidiana y la movilidad es una parte fundamental de lo que hace que ellos puedan gestionar su vida. Y generalmente la persona que se encarga del cuidado, de llevar, de traer, de coordinar, porque hay como distintas etapas, está la planificación de las tareas, está la coordinación de las tareas y luego está la ejecución de las tareas. En general, la planificación y la coordinación la hacen las mujeres y a veces la ejecución la hacen los hombres en la familia. Pero muchas veces toda esta gestión del tiempo de la movilidad la hacen las mujeres. Esta es Gloria, vive en Huechuraba y ella es una familia de 3 hijos, mamá y papá, y a ella le regalaron un auto y aprendió a manejar a los 40 años más o menos, 35, 40 años. Y el auto, que para muchas mujeres genera una sensación de independencia y de libertad, en este caso resultó ser quizás lo opuesto. Ella, al aprender a manejar, se volvió la chofer de toda la familia. Entonces ella sale en la mañana, lleva a su marido, a sus hijos, lo lleva en el trabajo, que trabaja en el golf, tiene un auto automático además, porque ella, como le daba miedo manejar y como vive en Huechuraba, iba a usar las autopistas todo el tiempo. Entonces le facilitaron la vida a comprarle un auto automático. Deja a su marido en el golf, luego deja a su hija en el trabajo y deja a su otro hijo en el colegio, quiero decir, y al otro hijo en el colegio. Durante la etnografía que estábamos haciendo, su mamá tenía cáncer, así que también tenía que ir a buscar a su mamá, llevarla al hospital y traerla a su casa. Y entre medio, desde a partir de las 3, 4, 5 de la tarde, sus hijos le empiezan a llamar para que ella los vaya a buscar. Entonces este auto
que era un símbolo de libertad, terminó esclavizándola a ella en el manejo cotidiano, porque ella sigue haciendo las compras, va a la feria, hace las camas, hace todo lo que tiene que hacer, pero además es la chofer de no solamente su familia inmediata, sino que su familia extendida. Te lo estoy contando todo súper rápido. Este es un caso similar también, ingresos muy altos. Aquí tenemos casos de ingresos bajos, súper bajos, altos. No tengo gráfico en este momento sobre los más pobres, pero una de las cosas que también lo estamos tratando de ver es que esta situación de movilidad y de coordinación del cuidado cruza clases sociales. No es solamente los pobres que tienen esta dificultad, lo hacen en micro, lo hacen con más dificultad, pero esta es una familia que vive en Chicureo, familia que gana más de 6 millones de pesos mensuales, y pasa una situación similar. Ellas lo que hacen es distribuirse la coordinación de los niños durante la semana. Entonces la vecina 1 los lleva el lunes, la vecina 2 los lleva el martes, la vecina 3 el miércoles, a ella le toca los jueves, a Silvia, y los viernes les toca a otro. Y los jueves entonces ella tiene que ir a dejar a sus niños e ir a buscar a todos los niños de todas las vecinas que le hacen el favor durante la semana. Entonces, ahí está. Entonces este día, además, ella trabaja media jornada y este día el marido tiene una fábrica de galletas en Batuco. Entonces ella en la mañana, estos dos puntitos son las dos empleadas domésticas que ella tiene en la casa que le ayudan en su movilidad. Va a dejar a los niños al colegio, vuelve a su casa, toma desayuno, va al colegio y justo ese día, como van a ir al paseo de curso, llegan las otras mamás. Llevan a los niños a la fábrica, comen galletas, en todo eso, vuelven al colegio, dejan a los niños, ella vuelve a la casa y a la 1 va a buscar a los niños de kinder. Primero los chiquititos, llega a su casa y los despacha o los deja en cada una de las casas. Luego vuelve a su casa, a las 3 de la tarde va a buscar a los otros niños, los lleva a su casa y a las 5 o 6 de la tarde vuelve a buscar a los mayores y los deposita en su casa. Esto solo lo hace los jueves, porque los otros días hay alguien más. Otra de las mamás, una de ellas, otras mujeres. Entonces siempre son las mujeres las que se distribuyen. El marido de ella no se entera de toda esta gestión que sucede. Ella además se ve ayudada por las empleadas domésticas que tienen en la casa, pero todo este día está en función de la coordinación de ellos. Este día, me acuerdo, ella después tenía que ir a llevar a su hija al dentista. Entonces ahí el tema de sexo y género empieza a ser un tema importante para poder analizar la movilidad. No sé si les voy a explicar, yo creo que todos aquí saben la diferencia entre sexo y género, pero tiene que ver con las relaciones. Y aquí es importante entender que para nosotros, y sobre todo en el ámbito urbano, en la ciudad, el espacio no es un contenedor de cosas, sino que el espacio también es generador de desigualdad y generador de vida y de incidencia en la vida cotidiana. Y estas diferencias de género entre hombres, mujeres, niños y niñas se ven plasmadas y se ven relacionadas en el territorio. Y ahí entonces va cruzando con temas de envejecimiento y sobre todo ciclo de vida. Las formas en que nosotros habitamos la ciudad van cambiando a medida que vamos cambiando nuestro ciclo de vida. Yo ahora tengo una niña chiquita de 4 años, entonces mi vida se ve transformada, pero estoy segura y espero que cuando tenga 15 va a ser distinto. Dicen que es igual de difícil, pero es distinto. Probablemente sea distinta la forma en que uno enfrenta la ciudad dependiendo del ciclo de vida en el que está. Y ahí entonces se cruza con los roles reproductivos, productivos, comunitarios, políticos, donde muchas veces lo que está sucediendo a medida que las mujeres en Chile entran a la fuerza laboral, entran también, sí, mantienen sus labores reproductivas y lo hacen a costa de mucho estrés y muchos costos personales para cada una. Nosotros hemos visto personas, mujeres que se maquillan en el auto, se maquillan en la micro, no porque no tengan nada más que hacer, es que no lo alcanzan a hacer en la casa. Y muchas dificultades durante su viaje para poder enfrentar la gestión de la vida en general. ¿Y cómo responde? Para la pregunta para nosotros es más bien, ¿cómo responde, en nuestro caso, la planificación urbana y la planificación del transporte? Poco, uno, porque no reconoce esta dificultad todavía, no se reconoce quién cuida la ciudad, quién cuida a las personas en la ciudad, no se reconoce como una forma importante que la ciudad puede mejorar sustancialmente este cuidado, mejorando, nosotros vemos desde temas de el cuidado de las aceras, o sea, al entender el trayecto vamos viendo como las distintas barreras que van enfrentando hombres y mujeres, pero mujeres en particular, en su vida cotidiana. Y las preguntas que hacemos: ¿quién se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Con quién se mueve? ¿Cómo hacen significativas formas particulares de movilidad? ¿Qué otros movimientos permiten o restringen? ¿Y a quién beneficia ese movimiento?
Entonces muchas veces lo que nosotros vemos es que este costo alto que tienen muchas mujeres de poder, para poder gestionar la vida, hace que se facilite muchas veces la movilidad de los maridos o de los niños o de los adultos mayores que están cuidando, mientras que las de ellas se ve exacerbada por las dificultades que se enfrentan en el camino. Entonces hay los temas que empiezan a surgir cuando uno tiene esta mirada, el tema de la seguridad, los peligros que se enfrentan cotidianamente, el tema del acoso, que vamos a ver un poco más adelante, el tema del uso del espacio diferenciado, cómo usamos el espacio de manera diferencial, el espacio público, el espacio más íntimo, el tema de la interdependencia, que es lo que les expliqué recién, y la accesibilidad. Eso, Marcela, estoy bien, ¿ya pasó mi tiempo? Estamos juntas. Estoy bien. 2 minutos. Entonces, aquí están estos dos conceptos, el de el cuidado, la movilidad del cuidado y la movilidad interdependiente, que tiene que ver con las personas con las que uno depende, como explicando la baja autonomía de los niños, la necesidad de acompañar a los adultos mayores, el tema de los discapacitados, quién lleva, quién trae, no solamente llevar a los niños al colegio, está el tema de la salud, del consultorio, de quién lleva el cuidado, las mujeres embarazadas, las dificultades que pueden tener, el tema de los horarios compartidos, de cómo manejo las distintas horas del día con las distintas actividades que las personas tienen. Y las consecuencias son, las decisiones de trayectos no son individuales, sino que son colectivas, se realizan en conjunto con los miembros del hogar, los sujetos que generalmente asumen este rol son las mujeres, y las relaciones sociales devienen recursos para permitir esto. Y ahí vemos la cadena de producción de soportes que se generan. Entonces yo tengo una persona que cuida a mi hija, pero esa persona tiene una persona que cuida a su hija, y así sucesivamente se va precarizando el sistema de cuidado. Esto, por ejemplo, en términos físico-espaciales, vemos cómo se empiezan en un trayecto, la experiencia de viajar en Santiago, por ejemplo, en transporte público, empezamos a ver calles sin iluminación, que dan miedo muchas veces, y es difícil andar en calles, sobre todo en la noche, aceras que están rotas, entonces mujeres con tacos o mujeres con cochecito, con coche de guagua, les resulta muy difícil andar en estas calles sin pavimentar, y eso lo vemos en toda la ciudad de Santiago, sobre todo en la periferia, que no están pavimentadas las calles, entonces hace muy difícil cruce, muros ciegos, que hace que las veredas sean inseguras para caminar, paraderos sin refugio, sin asientos, cruces con torniquetes. No sé si usted no sé si lo hablaron con la ministra, lo hemos dicho de todas las formas posibles, el torniquete es fatal, es muy difícil andar con niños y con torniquetes o con bultos, con los nuevos torniquetes que hacen muy difícil la pasada. Incluso para personas con obesidad también es muy discriminado, se siente muy mal porque tiene que ir estoy gordita, me cuesta, pues, es difícil, es muy difícil, y yo me he subido con mi hija y no podemos pasar juntas, entonces la tengo que dejar pasar sola, y se te puede caer. Claro. El tema de las calles, hacer sin continuidad, ustedes no sé si han visto, uno se baja a veces de la micro, está el paradero y luego tierra, y eso sobre todo en la periferia de Santiago. Pasarelas en mal estado, que son las pasarelas, sobre todo las que cruzan Vespucio, son peligrosísimas y da mucho susto pasarlas en la noche. Los metros hacinados, también ahí entra todo el tema del manoseo, de no saber cómo pararse y cómo estar. Y este tema de la movilidad y el cuidado empieza a ser fundamental entonces para poder empezar a enfrentar el transporte, porque la gente genera miles de estrategias para poder moverse. Una interconexión permanente a distancia, están llamando todo el rato a la casa para ver cómo están los niños o la persona que está en la casa, los soportes de movilidad y la cadena de cuidado que les decía, los viajes multipropósitos y el estrés del viaje, que voy a ir a buscar a los niños, después al supermercado y después ir a comprar el regalo para llevar a la fiesta, y el estrés que genera toda esa movilidad. La adecuación de horarios del trabajo, lo que nosotros vemos en nuestros estudios es que generalmente las personas que adecúan o hacen cambios son las mujeres. Los hombres siguen haciendo sus horarios como pueden, mientras que las mujeres son las que o piden salir más temprano o llegar más tarde al trabajo. Esta falsa independencia que se puede generar, compran auto, empiezan a manejar, pero realmente no es más independencia. El uso de redes sociales para organizar la vida cotidiana se vuelve fundamental. Cómo me entero y puedo gestionar la vida y reconocer el trayecto del viaje. Una de las cosas que podría mejorarse en el caso de Santiago es que hoy en general se asume que los principales modos de viaje, los principales motivos de viaje son trabajo y estudio.
Sin embargo, cuando juntamos compras, ocio, paseo, acompañar, visitas, recuerdo que el trabajo del cuidado es mucho más importante que el destino estudio. Entonces, si nosotros empezamos a analizar, y no requiere tanto modificación, hay muchas cosas dentro de la planificación urbana y de transporte que pueden modificarse, pero es un análisis más acucioso, más detallado de la encuesta de origen-destino que nos permitiría esto, cuando empezamos a analizar que los motivos de viaje tienen que ver con el cuidado, evidentemente que se tendría que modificar partes importantes de la planificación del transporte. Eso, no sé si podemos hablar mucho más de nosotros hemos visto hartas cosas, porque lo que hacemos, la forma en que hacemos este tipo de estudio es etnográfico, seguimos a las personas en su vida cotidiana, tratando de entender cómo es la experiencia del viaje. Entonces hemos hecho en toda la región metropolitana, en distintas partes, distintos modos, en Concepción, en Alto Hospicio, como que nos movemos harto y muchos de nuestros estudiantes también están haciendo este tipo de estudios. Y si quieren más información, en la página de Santiago se mueve, como tú decías, ahí están las publicaciones, los estudios y eso. Y hablo súper rápido. Paola, mira, luego vamos a hacer una ronda de preguntas, van a presentar las demás chicas, te agradecemos mucho, muy interesante.